Entonces, ¿por qué Krishna quiere mantenerse imperceptible incluso para sus devotos? Esa es la pregunta que hace Krishna Karma. Yo no creo que Krishna quiera mantener su gracia imperceptible. La naturaleza de Brenham es absoluto, es inconcebible y funciona de maneras inconcebibles y no es algo aparente para nosotros. Entonces, nos puede tomar un poco de tiempo progresar a arreglar cosas y llegar a una conclusión adecuada. Entonces pienso que la naturaleza inconcebible de la forma en que Dios funciona o trabaja, podríamos decir que hay muchas cosas sucediendo, todas al mismo tiempo, ¿cierto? Hay muchos factores que están involucrados y eso, y toda esa es la dinámica que aparece en nosotros, pero eso es un hecho en la consideración de que su naturaleza inconcebible y su tarea inconcebible de tener la perspectiva de participar directa o indirectamente de acuerdo a las distintas circunstancias. Entonces, yo diría que si somos claros y evidentes, o si eso es evidente, en qué forma Dios está trabajando en nuestras vidas, entonces Él no sería inconcebible y más allá de lo que nuestro intelecto puede alcanzar y no sería alcanzable solo a través de servirlo y conocerlo solamente a través de la revelación, s- sino, y no a través de nuestras habilidades. El ver cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, cómo está presente en nuestras vidas. Entonces no sería algo extraordinario. Entonces, debido a que Él es y está más allá de, de nuestras facultades racionales, eso es algo bueno. Poder pedirle que esté presente en estas instancias puede llevarnos a... Eso es lo que es atractivo de Él, su naturaleza inconcebible y nuestra inhabilidad de verlo o de comprenderlo. Y supongo que también cuando le enseñas a alguien eh, y dices, bueno, algo está pasando en mi vida, pero no entiendo muy bien por qué, eso puede ser cierto incluso con enseñanzas ordinarias, digamos. Cuando el profesor le está enseñando cómo algo funciona para que el estudiante pueda aprenderlo. Entonces ese es un gran profesor que está enseñando un gran misterio. Pero nosotros, cuando esto se vuelve aparente para nosotros, esto pasó y esto apareció y esta es la razón para eso y sucedió de esta forma, podemos llamarlo como ver el lado positivo y uno puede conocer qué es lo que está sucediendo más allá de un entendimiento superficial, sino que hay una explicación más profunda.
pero eso puede que no esté tan a la mano inmediatamente, que no sea tan evidente. Eso es lo que yo pienso. Podría mirar esa sección del Bhagavatam. Voy a tratar de hacer eso. La siguiente pregunta es de Gauranga Pran de Inglaterra. Ahora acepta mis reverencias, todas las gracias de Prabhupada, de los Vaishnavas. Cada planeta, en la trilogía védica se refiere a un elemento secular, como tierra, fuego, aire, agua. A similar thing in Gita 13.67. As I understand it, the element of ether comes from El elemento de éter viene... Disculpen, no puedo escuchar muy bien. End quote. My understanding is Mi that entendimiento es que al cantar el Mahamantra, el ego se purifica Is this a correct understanding? Yeah, that's a correct understanding. Esa es una gran pregunta. El elemento es una forma de verlo, el elemento éter. Al verlo de un punto de vista material, se describe en el Gita. Hay varios elementos que se manifiestan desde lo sutil a lo burdo. Entonces, similarmente, la manifestación material y sus orígenes son sutiles, son expresiones de lo sutil. Entonces, el sonido del éter, o sea, el éter es la fuente sutil del sonido, y del éter, aire, fuego, agua, tierra, todos se manifiestan, son distintas capas o cubiertas, distintas cubiertas. Entonces vamos a purificar el sonido. Y ver cómo eso afecta a los otros elementos, pero At the core, yes, of course. en el centro, por supuesto, cantar purifica el ego y lo convierte de disfrutar el ego a un ego de sirviente. Y así como esto se manifiesta, el apego al canto del nombre, cuando está esta experiencia who cannot be understood with the material senses, or when encircled by or wrapped up cuando estamos envueltos en distintas cubiertas, no somos conscientes de esa existencia. I mean, there is some kind of ¿Hay algún tipo de dinámicas técnicas que suceden y de donde se purifican las otras cubiertas y son purificadas?
Entonces así es como Prakash puede tener la experiencia, speak about, and yeah, that's fine. But at the core, pero en el fondo, is, parte as de you eso say, es como dices, identification, la identificación con el ego, identification with the whole of la material existence, identificación con la existencia material, born out of turning nace away from, or de um, alejarse or from the absolute, or del absoluto, to put it another way, por ponerlo en otra forma, and enjoying, en un sentido de disfrute. and as that's converted from an enjoying ego into Eso es convertido de un ego de disfrute a un ego de sirviente. right beyond these coverings. Y nosotros estamos más allá de esas cubiertas. Y eso se abre a nosotros. So such is the power of Entonces ese es el poder del Nama Sankirtan. Ramesh, I should have actually read the Srimad Guru Bhagavatam Maharaj, verse because that was more pertinent than the Gita verses. So let me just quickly read that. voy a leer el verso del Bhagavatam que When dice, egoism cuando el is ego, el agitated egoísmo by y la the ignorancia son of agitadas por presence el, of Godhead, the subtle element por, sound is manifested. And from sound come the external perdón. sky and the sense of hearing. And then Srila Prabhupada explains in his purport, Y si la Prabhupada explica, if sound is purified, similarmente, el sonido es purificado por nuestras necesidades espirituales y de ahí surge el sonido. I don't think that changes. Yo no creo que eso cambie mi respuesta. Yo estoy de acuerdo con Prabhupada. So let's see, the next Entonces veamos la siguiente pregunta, is from que es de Krishna Chaitanya. Krishna Chaitanya. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranams, Guru Maharaj. Pranams, Guru Maharaj. Buenos días. My question Mi is pregunta from your book, es de tu libro, the Shikshastakam. el Shikshastakam, In chapter 4, el capítulo 4, about their spiritual desires that are talked about in regards to ruchi, que habla de, aspiration en to relación serve a Krishna Ruchi, favorable, para poder servir a Krishna de forma favorable. service to Krishna, Entonces está el deseo de servir an affectionate a Krishna relationship with Krishna. y de establecer una relación afectiva con él. Not much else is said there about that. I'm wondering if you Entonces think there would be anything useful for us to hear. me preguntaba si es que hay algo útil que puedas agregar en relación a esto. Bueno, no se dice mucho en relación a eso, pero está en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Ahí hay algunos comentarios. Y en pero creo que la idea principal ahí es que Ruchi, aquí, en un sentido real del concepto, significa gusto. Entonces quienes se involucran en sadhana bhakti adquieren un gusto y experimentan dicha. La mente comienza a experimentar esa dicha y la sombra del bhav eh, que se siente como algo extático y vivo y así. Entonces puede haber algunas percepciones de esto, pero este gusto, este ruchi, ruchi es el gusto, no es algo estable, sino que viene y va. Es algo que confirma mucho el tener esa experiencia y nos lleva más allá del conocimiento teórico. Entonces no es solo un conocimiento teórico, sino que es una experiencia. Entonces cuando tenemos una sombra del baba, podemos tener una experiencia de qué es el baba, qué es el objetivo del sadhana bhakti. Y que eso es lo que se va a convertir más adelante en prem. Entonces la etapa de ruchi se experimenta
temporarily within sadhana bhakti, temporalmente durante sadhana bhakti. which comes and goes. Es como que viene y va. If we look at the Si vemos a esta etapa de lograr Ruchi, it is of a y specific nature. entonces ahí vemos que tiene una naturaleza específica. Chanting Cuando logramos Ruchi al cantar, es más específico, más enfocado. typically, of course, it will not be until reaching the stage Y of Ruchi. We may have a theoretical understanding of nosotros tenemos un conocimiento teórico based on scripture, de que yo, basado en la escritura y basado in consultation with my guru, en consultas con mi this guru, is my ideal, este es mi ideal, the Gopi Bhav. conseguir Gopi Bhav, por ejemplo. Um, that may be there. Eso puede estar ahí, Something that is, eso puede ser algo so to speak, in the stage of que Nishta, está ahí en Nishta, y Ruchi es lo que le sigue a eso. reliable in contrast Entonces, ese gusto es real, es confiable, and its specificity is y hay mayor manifest. especificidad que se On the other manifiesta. side of that Y por otro lado de face, eso, de ese gusto within that específico, specific face, hay un rostro específico de Bhagavan, that is the object of love. Bhakti que es el objeto de amor. is what we become attached to Bhakti in Ruchi. es a lo que tú te And the apegas en object of Ruchi, that y el bhakti objeto de ese Bhakti. is what we become further attached to, or we connect the two. Entonces así es como vamos a conectar esas dos cosas en Asakti para que luego surja Bhav. Three qualities is that the taste Entonces el gusto of a specific, es de una naturaleza específica. so Entonces el gusto for eh, Gopi por Gopi Bhav o Gopa Bhav could have the taste for Vatsalya Bhav, o Vatsalya Bhav, may be the case. según sea el caso. And I would say that Y those yo diría three que esos tres aspects aspectos of the taste de gusto in a kind of a conglomerate or in a general se conglomeran about the specificity y tienen cierta especificidad que se manifiesta of Ruchi, en el estado de Ruchi, which then makes it possible for lo que hace posible que the higher or let's say the stages or the practices las of prácticas o Bhakti, etapas for del example, Raga Bhakti, that por are ejemplo, que son require requisitos Bhaktivinoda, for example, o son requeridos, por ejemplo, Bhaktivinoda cautioned against trying to meditate on está, a Siddharupa estaba en contra, por ejemplo, de meditar en un Siddharupa o, in a Siddharupa in o meditar en un Siddharupa, meditative form, en una forma Ruchi, espiritual, tratando and his reason was because de lograr Ruchi o Asakti. reasons Entonces, una de las you won't razones era que be able to maintain it tú no vas a ser capaz de mantenerlo, because it's porque by an affinity, by a no taste. está llevado o conducido por un So, gusto. in those Entonces, stages in Ruchi and en esas etapas practices de Ruchi y Asakti, estas prácticas pueden ser adopted, if you will, and they can be adoptadas sustained because y pueden ser sostenidas porque hay un gusto, a liking hay- for it. eh, So again, I o sea, think que tú tienes un gusto por eso. three Hay un sabor desires y un gusto por hacerlo. Entonces son tres deseos are described there. que se describen ahí, About the fact que hablan del Ruchi, hecho the taste is de Ruchi, está el sabor, specific and corresponds que to es a specific face específico y within corresponde con un rostro Bhagavan. específico de Bhagavan. That help? ¿Eso ayuda? Yes, I think so. Sí, creo regards to que specific service, todo en relación al servicio específico, say Gopi or Gopa, or que como dices can you tú, get es really Gopi o into that, Gopa or o, Can o be more specific than that. puede ser más específico que eso también. That's in the broad sense. Eso en un sentido Broad amplio, sense, we look at el Bhakti sentido amplio and de llegar a esa conclusión. in earlier stages, theoretically. Y hay que revisarlo en un sentido teórico. There are millions and billions and zillions of gopas, and they're all different.
Hay miles de millones de gopas y son todos diferentes. Encontramos, por ejemplo, en el Jaiva Dharma, donde Bhaktivinoda habla de a dos discípulos del mismo guru que llevan practicando bastante tiempo el Srimad Bhagavatam, que qué es lo que te atrae del Bhagavatam. Y uno de ellos habla sobre Gopi Bhav y otro habla de Sakya Bhav y cosas específicas. Y él dice, quisiera pedirle permiso a Subal para poder cuidar los terneros con Krishna. Algo muy específico, ¿cierto? Un enfoque muy específico de su comentario. Eso viene del estado de Ruchi. Y eso es interesante que sea así de específico, porque eso va a determinar, bueno, Jiva Goswami, él toma esa guía cuando habla o responde a la Ramanuja Sampradaya y habla de las cualidades de la Jiva. La Jiva es por naturaleza propia un sirviente de Hari. Es parte de su constitución, de lo que está hecho, de lo más profundo. Sus cualidades más y componentes más profundos es ser el sirviente de Bhagavan, inherentemente. Y diríamos que el conocimiento de que yo soy inherentemente, que esto soy yo y este es mi propósito, eso es conocimiento. Y Ramanuja habla de esto, de que es Swarupyan y ¿cuál es el otro término que usa? Dharma Bhuta Gyan. Y además de eso, el término Gaudilla se habla de Sambandha Gyan. Entonces, lo que Ramanuja dice es que Sambandha Gyan, o eso es inherente. El Atman no es solamente algo plano, un sustrato plano donde se planta el conocimiento, sino que ya está lleno de conocimiento. Balada Vidabhushana usa los mismos términos. En el comentario del Govinda Vyasa, cuando habla de si el alma es o no inherentemente que ya tiene conocimiento, y Purva Paksha dice, no, no es así, depende de los sentidos y la mente. Entonces están esos dos términos y los usa como dos ejemplos. Y dice, tal como una joya es brillante y puede estar cubierta por polvo, y lo podemos limpiar el polvo, el brillo va a estar ahí. Y otro ejemplo está, si tú haces un hoyo, un pozo, el agua ya está ahí. Tú cavas el pozo y el agua sale de ahí. No es que tú haces el hoyo y luego entra el agua. Cuando hablamos acerca del conocimiento de la jiva, que es Sat, es Chit, que significa conocimiento, y es Ananda, Sat Chit Ananda, Entonces Jiva Goswami dice en el Bhagavad Sandarbha que la jiva es, es lo opuesto de Dukkhi. Entonces, no es solo la ausencia de algo, sino que es algo positivo, no es solo la ausencia de sufrimiento.
La ausencia de sufrimiento no es lo opuesto, la dicha es lo opuesto del sufrimiento. Entonces eso nos lleva a una condición material. Entonces el Atma es dichosa por naturaleza y tiene conocimiento por naturaleza. Y a través de Baladev podemos hacer esta conexión en esa sección del Govinda Vyasa, donde Ramanuja, de la cual habla Ramanuja, de la naturaleza del alma, y donde se habla de la composición del alma. Entonces, el punto es, Ramanuja Goswami explica que Bhagavan es uno y es infinito, tiene infinitas cualidades, ¿cierto? Y mientras las jivas son muchas y que son básicamente las mismas, también son individuos. Todas las jivas son iguales, eso significa que están hechos de lo mismo, pero cada una es única al mismo tiempo. No puedes estar completamente, no puedes ser exactamente igual que lo otro y ser distinto a eso. O sea, dos cosas no pueden ser exactamente lo mismo y ser diferentes. Si tenemos dos piedras, las dos están hechas de lo mismo, pero van a ser distintas. Una puede ser suave, la otra áspera, una grande, otra pequeña. Entonces, Ramanuja lo que explica es que cada jiva en Mukti tiene, está preocupado por una cualidad particular de Bhagavan, como su dicha, su perfección, su ser eterno, su eternidad. Entonces, bueno, ya hay términos sánscritos para todas estas cosas. Puede ser una combinación de esas cosas o solo una de ellas enteramente. Y en base a eso, entonces tiene una comunión, una dinámica de unión con Bhagavan. Y para llegar a mi punto aquí, el sadhana particular que tome ese sadhana, en un anga del bhakti particular, una práctica particular que él o ella tome, y que corresponda con esa experiencia final, está basado en su eh, inclinación individual particular como un alma. Entonces, cada jiva, según explica Ramanuja, tiene distintas relaciones, incluso dentro, por ejemplo, de Dasya Bhakti, con Bhagavan en Vaikunta, pero es única. Y lo que determina lo único de esto es su propia naturaleza que está saliendo, la propia naturaleza de la jiva, su inclinación particular y voluntad de la jiva. Eso es lo que corresponde en nuestros términos a responder a Sakya Rasa, a responder a Madhurya Rasa, al escuchar de eso todo el tiempo. Entonces, lo que dice Jiva Goswami al final del Gopal Champu es que, bueno, aquí están todos los razas en detalle. Ahora, ¿cuál de estos te atrae? Si es que has estudiado este libro en específico, ¿cuál te atrae? Usa lo que yo he escrito sobre ellos y, y trata de percibir el sentimiento de cada uno de ellos y su estética para lograrlo, para lograr lo que ya eres. Entonces, eso es lo que es, esa cubierta material de lo que hablamos antes se está removiendo en el estado de Ruchi, en una especificidad, en un gusto específico que se manifiesta de una forma particular. También puede manifestarse antes, en algunos casos. Algunos devotos se atraen hacia un ideal o hacia otro, y eso es porque tienen una naturaleza inherente individual. Entonces, gracias por la pregunta.
Okay, next question is from Bueno, Subhani. siguiente pregunta. Hi, Guru Maharaj, you can hear me? Ya Guru Maharaj, Yes. ¿puede escucharme? Sí. Hello, Haribol. Haribol. My question is Mi regarding pregunta es acerca de Krishna in your pranam el nombre de mantra, because Krishna en we've been tu listening to prana these mantra, Agavit, classes you gave from Madhuvan, and how come y que lo dices en las clases en Madhuvan. its connection to preaching, and ¿Cómo es I esta heard conexión it also con la has a prédica? connection to Creo que también tiene Subal, una conexión con from Subal, a more deeper connection. una conexión más profunda. Appreciate if you can expand. Si pudiese, por favor, Particular profundizar. Subal, Bueno, este nombre and I don't think it has much to do with preaching either. So I'm not no sure tiene where mucho it que ver came con la from, prédica, but it is a very prominent name pero sí es un nombre muy of Krishna. prominente de And Krishna. of course, Y, the liberation of Aghasur y de la liberación de Agasura es parte of the extended Brahma Vimohan Leela. de, Liberation of Aghasur, del Brahma Vimohan Lila, the beginning y ese es el comienzo. of where Este pasatiempo es el comienzo en la narrativa de Lila, philosophy that Krishna is the desde un source punto de vista filosófico, all avatars, all divinity, starts to de cómo Krishna, express itself. dentro de todos los And avatares, it comes out comienza a clearly at the end of expresarse a the sí Brahma mismo. Vimohan Leela, where Krishna Y al shows final del himself Brahma Vimohan Lila, él se muestra coward boys and so con todos los vaqueros y las vacas y todas sus opulencias. Brahma sees other Brahmas Y Brahma ve a otros manifest Brahmas que se manifiestan y se manifiestan Narayan y se manifiestan universos. of that is, of course, Pero al comienzo de todo eso es that Krishna liberates que Krishna libera Aghasur, a Agasura, inside of Agasur's body, pero dentro del cuerpo de Agasura, looking for a entonces place to go. el Atma sale y busca un lugar donde ir. Lion's form, it merges into Y, Krishna's. y no se va a fundir con Narayan, sino que se funde en la forma de Krishna. So Entonces, all attention on Krishna. So this toda la atención está en it's a Krishna. very prominent name. Y entonces es un nombre muy prominente Also mentioned, I think, que también se menciona en un verso en el tercer canto del Bhagavatam también. bring that up because Y some Sampradayas question this. lo digo porque algunas sampradayas lo cuestionan el Brahma Vimohan Lila. ¿Cómo es que es el desconcierto de Brahma? ¿Cómo Brahma puede estar desconcertado? The fact that the name Entonces el hecho de que the el nombre sea por la muerte de Agasura, eso se refiere a que does much to en el tercer dispel the canto idea that these chapters of Brahma Vimohan Leela are interpolations. eso descarta que sea una interpelación al décimo canto. Entonces, pero relativo a tu pregunta, es un nombre famoso de Krishna And it's a very y es powerful name. muy poderoso, un nombre muy poderoso. Aga means sin itself. Aga significa pecado en sí mismo. That Krishna has the ability Y to Krishna tiene la habilidad de, do away with a sin here or a sin there, or sin itself. If it could be personified. How bueno, el pecado puede estar personificado en that would distintas be, partes, how distintas difficult formas. Entonces, to overcome. But it's easy for him to do. And as para Krishna es you- fácil lidiar con eso. interestingly, often in verses that have Entonces, a menudo en versos rasic, que content, and even with en el contenido de Rasika, en relación a, for the purpose of showing the contrast, that para mostrar el talking about something contraste de here hablar de algo may aquí look like que pueda material life, parecer como una vida material even o illicit, vida from a romántica, Vedic perspective, incluso dentro de una perspectiva védica, sexuality with regard to Krishna, la sexualidad romantic en- life. y vida romántica de Krishna, pero dentro de todo eso él es Agavit. Often this, placing the name Agavit or Entonces their version of it se sitúa este nombre ahí en relación a dentro de un verso que habla sobre algo que es súper trascendental, pero por una apariencia externa puede parecer de otra forma. Entonces, es un recordatorio de que el Rasa Bhakti incluye
superar all that todo Aga el nombre de Aga, represents. Agasura, todo lo que él So representa. because it's a famous name, I think Brindaranya wrote that. Entonces creo what she que did, Brindarani escribió Brigu to put it in a Sanskrit. She wanted that acerca de eso name in there because I've stressed y quería this nombrarlo points to her al el pranam. in the past. So Entonces, those are my comments on it. esos son mis comentarios acerca de eso. Thanks, Guru Maharaj. Of course, Prabhupada left the world in the middle of the Brahma Vimohan Leela, and Entonces, claro, Srila Prabhupada abandonó el cuerpo en medio de su lectura del Brahma Vimohan Lila. where Brahma Entonces, is transitioning es cuando Brahma está from transicionando Brahma ego de su ego de Brahma into that hacia, says that the hacia ser un vaquero. but Brahma fell off of his carrier swan, Entonces, touched down to the earth, ahí él se cae de su carroza de cisne four heads at the head. y sitúa sus cuatro frentes a los pies There's de some very Krishna. significant verses Es that algo muy Gita, significativo. what is it? His first verse in his prayers. Very nice verse to remember. Can't remember at the moment. Es un verso muy bello de recordar Describing Krishna. Brahma que is describe a seeing now Krishna. the object of his love as a cowherd. Brahma ahora ve que el objeto de su amor es un vaquero And himself corresponding y él se ve a sí mismo with that kind correspondiendo con ese tipo the individuality as we just talked de about. individualidad con el que hablábamos antes. It's a nice verse to commit to Es un bonito verso meditate on because we're trying to en el cual podemos meditar, en el cual el Brahma Brahma transiciona. Vimohan Leela. I've been lecturing on Entonces, this el Brahma Vimohan Lila, yo he estado hablando sobre esto ya hace algunos varios años. takes us there. Again, it's where Prabhupada left the world. Y ahí es donde Srila Prabhupada dejó el cuerpo. It's dear to us. Así que es muy, muy querido para nosotros. Ki jai. Jai. Very good. Okay, what else? Okay. ¿Qué The next más? question is from La siguiente pregunta es de Uddhavasaka. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram. Hare Krishna, Hare I Ram. was reading Brihad Bhagavatamrita again. He estado leyendo el Brihad Bhagavatamrita The part, with Krishna faints y la parte en que because Krishna of se stress desmaya and, they put por, him es- in a kind of Vrindavan that is in por Dwarka. estrés There is another Balaram there and it's a Yashoda. que estaba sucediendo en Brindavan, en Would Dwarka. be like explaining a bit that and also the fact that Entonces, si puedes explicar un poco acerca de eso y I've también seen, sometimes, like for example, other like Lakshmi or others, women that have some kind of he estado viendo madhurya que, for Krishna, but they have been attracted to the madhurya of the gopis. But in that particular case, even the que grandmother of Krishna acerca de las mujeres to Krishna in that, cercanas a that wanted Krishna, sex, even though she was filled with that cómo están atraídas Vairava hacia Krishna. mood. And Uddhava stopped her. Uddhava and the other way stopped them. To not disrupt, the mood of. So if you could elaborate on the lila, that would be great. Well, this is Bueno, Leela este lila serves to Dwarka Leela serves to emphasize that en el Dwarka Lila se heart enfatiza is in Vrindavan. que el corazón de Krishna está en Brindavan Devotees of Vrindavan, and among them, y está entre los devotos de Brindavan, in particular, las gopis particularmente. their love is highlighted. Su amor es el que se resalta ahí, As the love that affords the greatest intimacy. donde se logra la mayor intimidad con Bhagavan. And even though he is E incluso, physically, if you will, present, aunque él físicamente está presente en Dwarka, he's more present él está más in his presente absence, en su ausencia física en Brindavan. and the proof of that is that the Y la love prueba de eso es que el amor en Brindavan is es so intense tan intenso that the devotees que los don't want devotos to leave Vrindavan. no quieren dejar Brindavan para ir con él. So the Entonces, love of Krishna is el amor de there to Krishna Bhakti. está ahí, entonces él debe estar And the ahí. love is so intense Y su amor es that tan the inhabitants intenso of Dwarka sometimes
que, They have him there. que él pueden verlo ahí. They know that he's God. But Él, él saben que for the queens, he's their husband, right? incluso en Dwarka las reinas pueden verlo ahí. Pero a veces en las noches cuando duerme, To the gopis or él está con las gopis o con sus amigos en Brindavan. they know Entonces ellos saben, that they've got him to some ellos extent there. lo tienen ahí de cierta forma en Dwarka, pero su corazón ha sido tomado por los Brayavasis. Entonces, Illustrate this fact, right? esto se ilustra de esa forma en este texto, acerca cuando se entiende correctamente el Dwarka Lila y el Braya Lila. His leaving Vrindavan Él deja Brindavan, aparentemente, of emphasizing to anyone para poder enfatizar that he's more present there. que él está más presente ahí que en ningún otro lado, porque el amor ahí es intenso, So así como es. Entonces, reminds him of the Braja Leela, cuando, then he followed. I believe that's his cuando Narada recuerda referring to, el Braya Lila en esa parte donde, and it becomes a problem for don- everybody. donde Krishna recuerda eso y se vuelve Replica of Vrindavan, right? I think they had Vishwakarma. un problema para todos. They put Entonces, construction like set up like a World's Fair, types Olympics, city replica of Vrindavan when Krishna comes. como que se vuelve como una réplica de Brindavan. Keep him in Dwarka. Entonces ellos tratan de mantenerlo en Dwarka, Vrindavan, but it doesn't work tratando de hacerlo entirely. parecer como Brindavan, pero no funciona. They can't keep him there. No pueden mantenerlo ahí. And of course, the famous Entonces, por supuesto, verse from there is that un verso famoso de ahí es cuando Narada, something occurs, he thinks he's creating. después de que sucede todo esto, él piensa que está creando algún tipo de disturbio para Krishna, ya que sucede todo este episodio en que él se desmaya. Don't think like that. Entonces le dice, no pienses así, porque tú me has recordado de mi amado, de mis amados, y eso es lo que te hace mi amigo más querido. Entonces Narada, en la expansión de Madhumangal, que es su amigo más querido, un amigo muy prominente en Brindavan, dentro de todos los gopas, en las lilas. Entonces, eso es un punto interesante. Dentro del Sakya Rasa, Narada es una expansión de Madhumangal. Entonces, en el primer libro del Brihad Bhagavatamrita se habla de eso. ¿Quiénes tienen más misericordia de Krishna? Y la respuesta es las gópicas. Y cuando sale esto, entonces, tal como Uddhava, cuando él fue a Brindavan, Uddhava está en Dasya Rasa, pero su Dasya está combinado con alguna medida de Sakya Rasa. Entonces, cuando él fue a Brindavan, este Sakya Rasa, este aspecto de él, de su composición emocional, se puso al servicio y pudo experimentar pranaya. Pranaya es un tipo de intimidad, en un amor que es posible entre iguales. Entonces, en Vatsalya Rasa tú no puedes experimentar pranaya porque es diferente a sus mayores. Experimentan Vatsalya, pero lo experimentan distinto. O en Dasya Rasa, donde Krishna es el maestro y está el estudiante. Entonces, falta igualdad entre ellos dentro de esa experiencia. Pero en Sakya Rasa, eso es la característica más predominante, que es pranaya, que también está ahí en Madhurya Rasa. Es algo interesante acerca de Madhurya, ya que hay una igualdad en el amor, pero la diferencia está en la cantidad. La calidad es la misma, la del amor romántico, pero la cantidad es distinta. Eso se habla muy hermosamente en el Chaitanya Charitamrita. Y eso es todo lo que nos vino a enseñar Chaitanya Mahaprabhu.
La experiencia de Radha, cualitativamente, en un amor romántico, excede a la de Krishna. En la experiencia de Rasa, cuantitativamente, perdón, la excede. Hay una igualdad en la amistad, también la hay en el amor romántico de Braj, en Paraquilla Rasa, pero la cantidad es diferente. Entonces, como la cantidad es diferente, entonces Chaitanya Mahaprabhu surge desde ese hecho, ya que él es Krishna y ve que Radharani experimenta Madhurya Rasa en otro nivel, distinto al de él, en otra cantidad. Entonces quiere experimentar eso. Pero Uddhava fue a Vrindavan y experimenta esta característica de Sakya por sí mismo y también la expresa, y ahí aparece Madhurya Rasa. Entonces él quiere tomar nacimiento entre las gopis y tal vez ser una líder. No, Uddhava no, is the grandmother of Krishna who feels that Yeah, I know. I'm going to get. No, I okay. know. I'm going to get to that. entonces le dice Uddhava, no, la abuela de Uddhava. Y dice, voy a llegar a ese punto. El deseo que expresa de Madhurya Rasa, pero él está en Dasya Rasa, combinado con Sakya. Esa es su composición emocional. Entonces, quiere cambiar su raza, y la respuesta es que no, él está expresando que quiere la misma intensidad que tienen las gopis en su raza, dentro de su experiencia. Entonces, algo similar a esto. Ahora, ¿quién era la abuela de Krishna Yes. que mencionaste? Sí. ¿Cuál era exactamente Anywhere. su composición emocional? Creo que eso se ha articulado. So we can't comment on that. But I think I drew on the example of En- Uddhava. no se ha articulado, entonces no podemos comentarlo, pero poniendo el ejemplo de Uddhava, puede que caiga en la misma categoría de la intensidad. Ahora tú mencionaste que hay como algún tipo de lujuria trascendental, pero es un poco distinto. Within Madhurya Rasa, there are two types, basic types. Dentro de Madhurya Rasa hay tipos básicos y algunas divisiones, pero básicamente está el deseo de servir a Krishna íntimamente, en unión con él, para su placer, o el deseo de servir una gopi que esté en esa posición para asistirla, y eso lo llamamos Manjari Bhav. También se llama Tat Bhav. Y es un amor que tiene simpatía por el afecto por o simpatiza con eso. Jiva Goswami da el ejemplo de esto en Dwarka, cuando cuando Krishna se casa con Rukmini, todos los mayores experimentan una gota de Madhurya Rasa. Ellos simpatizan con la idea de que eso suceda. Y es particular porque él tuvo que raptarla, pero ellos apoyaban esa idea. Entonces, las manjaris quieren que las gopis se encuentren con Krishna. Entonces, que ellos simpatizan con esa idea, quieren que Radha esté ahí con él. Entonces hay una gota de Madhurya. Elders, if you will, Dentro de los mayores en Dwarka, en base a eso, en base a esa simpatía, si hay una gota de Madhurya. Entonces algo como eso, en cuanto a la abuela.
Entonces cuando aparece el Brahma Madhurya o sea, el Madhurya de Braj, ella experimenta una gota de eso. I'll go back and take a look at it today. But those are some thoughts. Hope that helps. Pero esos son Yes, algunos also a pensamientos quick follow-up. acerca de eso. A long time ago, I asked a question, but I couldn't give you the reference. Like it was Hace un very tiempo yo te hice specific una to pregunta, pero Uddhava, no pude dejar la you referencia. are more dear to me than my brother, and the reference is here in the La referencia está aquí, en la Brihavatamrita. word there in Sanskrit is Sankarsan. So that La palabra en makes it sánscrito es imply that Sankarsan. maybe Uddhava has a more like intimate relationship outside of Tal Vrindavan. vez Uddhava tiene una relación más íntima en Dwarka. What does the verse say? ¿Cuál es lo That, que dice? you ¿Qué es lo que dice el verso? More dear to me than Lakshmi, than Tú eres más querido para mí myself, que and my Lakshmi brother. But y eres mi hermano. you said the name Sankarsan, Y ahí está el nombre de the Sankarsan Sanskrit or the verse. en sánscrito, en el verso en sánscrito. I don't. Well, I don't think the name Sankarshan. Yo no creo que el nombre Sankarshan sea exclusivamente aplicable en el Dwarka Lila. Yeah, because it will be hard, to understand like how Sería difícil people love, Uddhava more than Balaram in En- the context of Vrindavan, even when like all the other devotees like are devotees of other entender que Vrindavan, él sería más but cercano a Balaram Balaram en is Dwarka, his que best friend in Vrindavan. siendo que Balaram es su mejor amigo en Brindavan. El comentario de este verso en realidad es Many commentators have spoken about it, written about it, is that lo que se escribe y se comenta acerca de esto es how dear Krishna's devotees are to qué tan queridos son los devotos de Krishna para él, usando Uddhava como un ejemplo. Otras manifestaciones de él mismo, como Balaram, Vishnu Tattva y todo eso. Todos dicen lo mismo. El devoto es lo más querido para mí mismo que yo mismo. Eso le pasa a Krishna. La dicha de Krishna, la dicha de Krishna es la dicha de sus devotos, la felicidad de sus devotos. No tienen ninguna otra felicidad fuera de la felicidad de sus devotos. Entonces, ese es el punto que se está haciendo. En lugar de lidiar con cosas más específicas. Eso es aplicable a todos sus devotos en el sentido amplio del término. Entonces, es más querido para él que a sí mismo. Lakshmi es el mismo. One soul, two bodies. Es un alma, dos cuerpos con Krishna. Balaram es el mismo. ¿Qué es lo que dice más querido para mí que Krishna, que Sankarshan, Brahma? Maybe, yeah, and Shiva that are also, yeah. So that's the idea of the verse. Entonces esa es la idea del verso. We should be encouraged by that. Deberíamos ser estimulados por eso. All right. So, a couple Bueno, minutes. Anything else? Yeah, quedan there's algunos minutos, algo más. Kanuram Sí, on. hay alguna pregunta de Kanuram Kanuram says, acerca de la pregunta de Uddhava, donde dice, on the quisiera connection pedir with, clarificación acerca de la conexión de Uddhava y you Krishna. mentioned that there is some Y la abuela de Krishna. like that. Dijiste que había algún tipo de similaridad, en similitud entre ellos. Bueno, era solo un ejemplo de que Uddhava estaba atraído al amor de las gopis, mientras que la abuela también, incluso estando en razas distintos. ¿Y cuál es el nombre? I forgot. I have bad memory. Lo olvidé. Bueno, hay que ver exactamente a quién se está refiriendo. Si es que es su abuela materna o la paterna. Es la madre de Kamsa. Ah, la madre de Kamsa, ok. Olvidé su nombre.
ella no, from Braj no es de Braya, itself, outside of that. But ella está fuera de eso, pero anyway, in answer to Kanaram's question, respondiendo a la pregunta de Kanuram, as Uddhava was attracted to the gopis, como Uddhava so estaba atraído al amor de las gopis, this grandmother of Krishna was attracted. también But la abuela de Krishna estaba atraída a eso, become a gopi, but to have the intensity pero no con el deseo de ser una gopi, of love within the sino por la context of intensidad de her ese amor emotional en el contexto de su composition. propia But I think composición look emocional. at what's said there. I would perhaps that grandmother had some feelings like Tal vez esa abuela tenía algunos sentimientos a little different. que son un poco All right, so diferentes. anything else? Bueno, There's ¿algo one más? from Kishore. He says, Hay una pregunta más de "Should the Kishore que verse to dice, Uddhava be seen as evidence that each ¿puede verse devotee is most el dear to verso de Uddhava He como feels evidencia de que devoted cada is more devoto dear es to el más another. querido para Krishna? Right. Él siente que cada devoto es más querido que otro devoto. All right. Nice to be with you. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Haribol. Gaura Premanandi. So Guru Maharaj Haribol. ki jai. Jai Guru Maharaj ki jai. So last week I started talking Bueno, y about la the semana pasada situation, and all of a sudden estábamos hablando de la situación de Shyama Sundar and so I had no idea what y él fue llevado a la sala de emergencias, a urgencias. what is going on with Shyam Sundar. Entonces quería darles una actualización de lo que está pasando con Shyama Sundar. Y para aquellos que no lo conocen o no son tan cercanos a nuestra sangha, Shyama Sundar ha estado con Guru Maharaj por creo que 30 años, en mediados de los 90, y él vivió en el templo de Eugene por varios años, donde eran solo algunos pocos devotos, y luego vive en Audaria, y luego en el 2008 se fue a Madhuban, donde ha estado por durante 16 años. Entonces, básicamente, él ha dedicado toda su vida a la misión de Guru Maharaj y a servir a los devotos y a servir a Daoji Gopal en Madhuban. Y esa es la razón por la que él no tiene fondos por sus propios medios para ayudarse para su salud. Y emocionalmente también necesita apoyo. Entonces estuvo la semana pasada en la sala de urgencias, donde no podía comer nada, no podía tomar nada, todo salía. Entonces él lo ingresaron, le hicieron algunos exámenes y finalmente ellos hicieron una tomografía y encontraron que tiene cáncer pancreático y que se ha llegado hasta el hígado. Y bueno, este cáncer es uno de los más graves de tratar. Está bastante avanzado y aún no ha recibido una prognosis oficial. Y en este momento, Shyama Sundar, él se ha mantenido en esa sala de espera, sala de urgencias, donde ha sido una muy mala experiencia. Y finalmente ayer fue trasladado a una sala de hospitalización, donde tiene una cama. Ha estado con apetito, está comiendo, pero aún está esperando por la prognosis final. Y también debo mencionar que Gaura Sundar, quien es el esposo de Shyama Sundar, ha estado junto con él a cargo de Madhuban, y ambos han dedicado sus vidas a la misión y a las deidades y todo. Y ahora ellos están en una situación muy delicada, muy dura. Y ya que se está vendiendo y cerrando Madhuban, ellos quieren y quieren ir a Canadá, ¿no? Pero tienen que quedarse en Costa Rica debido al sistema de salud que tienen, a la previsión de salud que tienen. Entonces se va a comenzar una recaudación de fondos que todavía no comienza, pero se va a comenzar. Entonces queremos pedirle a todos los devotos que puedan donar un poco de dinero para ellos. Es una situación muy dura. Entonces
tienen que cubrir todo tipo de gastos. Entonces, les pido desde el fondo de mi corazón a todos ustedes que por favor ayuden a Shyama Sundar en esta situación en la que él ha sacrificado todo para Krishna y Guru, y ahora él necesita nuestra ayuda. Y inmediatamente vamos a hacer un GoFundMe y se va a postear en la página de Sri Chaitanya Sangha, pero si no eres parte de esa comunidad, igual se va a postear en internet para que la mayor parte de los devotos puedan contribuir y que también ustedes puedan compartir en su Facebook y que difundan esto para poder recaudar fondos para Gaure y Shyam. Y la próxima semana vamos a compartir ese link aquí también. Y en Kansas han tomado muchas de las vacas de Audaria, ya que se han ido reduciendo en Audaria. Y una de las vacas originales de Audaria, que es Raga, está allá y puede que pronto deje el cuerpo. Están haciendo todo lo posible para que se recupere, pero y que se mantenga de pie, porque cuando se tumban en el suelo ya no se levantan, eso es como lo hacen. Entonces, les pedimos orar para que pueda tener una buena transición. Y bueno, lo mismo pedimos para Shyam, poner pensamientos positivos y mantenerlo en nuestras oraciones. Y bueno, además de eso, en otro tema más liviano, el siguiente jueves va a haber una clase por Mohini, los principios de Saranagati a través de las canciones de Bhaktivinoda Thakur. Ella lo va a hacer por YouTube, no por Zoom. Entonces pueden verlo en la página de YouTube de Sri Chaitanya Sangha. Así que eso ha sido todo por hoy, con un poco de malas noticias esta noticia, pero esperamos que la próxima semana sean buenas noticias, aunque sí debemos decir que ya hemos estado mucho mejor. Pero nos vemos la próxima semana. Haribol.